Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, lo que les voy a pasar ahora es un material referente a lo que son las eh, propuestas didácticas y estrategias para la enseñanza, que bueno, que hay que tener en cuenta siempre a la hora de estar a cargo de una clase, en la organización de la misma, de una sesión de entrenamiento y demás. Sobre todo cuando trabajamos con un grupo de personas, de alumnos, hay que tener presente algunas cuestiones, también obviamente cuando es algún entrenamiento o alguna clase individual, pero bueno, son cuestiones generales que nos van a ayudar a tener una mayor organización de la clase y demás. Así que comenzamos. Para, para elaborar estas propuestas didácticas y estrategias de enseñanza, lo tenemos que tener en cuenta que nunca va a ser posible concebir, a través del movimiento que pretendemos en nuestros alumnos, lograr una acción educativa, deportiva, física, sin antes centrarnos en plantear y formular objetivos que nos van a orientar y a encaminar a la planificación. No siempre los objetivos de una planificación están solamente para un deportista que tiene algún torneo clasificatorio o alguna marca que mejorar o alguna cuestión técnica que mejorar, sino que también para alguna actividad en donde los concurrentes únicamente tienen quizás el deseo, el objetivo de mejorar su salud, de mejorar su condición física, de mejorar a lo mejor su apariencia. Bueno, en esas actividades que, que puede pasar eso, también debemos centrarnos en objetivos para que podamos encaminarnos en la planificación. Ahí hay un párrafo que yo agregué que me parece que es importante, en donde digo que la educación física, o bien una clase a cargo de un entrenador deportivo, formado con fundamentos y argumentos estudiados y comprobados por experiencia y por fundamentación sobre todo, y que está destinada a personas de cualquier edad, siempre tiene que tener como principal fin el perfeccionamiento de la persona. Y para lograr este objetivo, este deseo, nos encontramos con ciertos objetivos generales que nos van a ayudar, nos van a orientar a formar nuestra clase, ¿sí? A dirigir nuestra formación. Esos objetivos como decía, hay objetivos generales y en este caso objetivos que tienen mucha relevancia en nuestra organización de nuestra clase o de nuestra sesión, y hay que tenerlos en cuenta, y se dividen por áreas. En este caso, en el área físico-motriz, debemos estimular los elementos que intervienen en el desarrollo psicomotor, como por ejemplo el esquema corporal, la lateralidad, el equilibrio, las nociones de espacio-temporales, la coordinación motriz. Tenemos que con nuestro trabajo estimular en nuestros alumnos el proceso de crecimiento y el desarrollo de ellos mismos. En el caso de una persona adulta, no tenemos que creer que porque es adulto ya terminó de crecer, no. Tenemos que centrarnos en los elementos que acabamos de nombrar, que pueden y que van a mejorar el desarrollo de esta persona en cuestión. Hay que estar atento a las fortalezas y a las debilidades físico-motrices que pueden presentar nuestros alumnos o nuestros deportistas, y planificar objetivos en base a lograr mantener y mejorar las fortalezas, y solucionar o mejorar lo necesario, porque las debilidades van a desaparecer o van a ser menores si obviamente nos basamos en planificar esos objetivos. Fíjense que acá hablo de fortalezas, de debilidades, que bueno, más adelante hay una técnica didáctica que está bueno tenerla en cuenta para la hora en que se encuentren frente a un grupo a cargo de alguna actividad. El otro área es el área de la higiene y la salud, que es bastante simple, pero muy, muy importante también, que con nuestro trabajo tenemos que contribuir a través del ejercicio, el desarrollo y la prevención de un estado de salud general y óptimo. Después tenemos en el área de lo social, que es donde vamos a fomentar a través de la práctica y el aprendizaje
de actividades físico-deportivas, el proceso de socialización, promoviendo la convivencia cordial y alegre, por medio de actividades donde se refuercen las conductas de respeto, solidaridad, cooperación, conciencia de grupo. Estos valores tienen que estar presentes, porque de no estar presentes posiblemente pueda ser que tengamos un entorno quizás hostil o no del todo óptimo para la actividad, y eso puede ser un punto en contra. En el área psicológica, estimular el desarrollo psicológico, propiciando la agilidad mental, así como la seguridad y la estabilidad emocional del individuo. Sabemos que la persona que hace actividad física o deporte, y más aún si esa planificación está llevada bien a cabo por parte de no solo los alumnos, sino también del profesional, no solamente va a ayudar en lo deportivo o en lo físico, sino también en lo mental, va a ayudar a tener un equilibrio a la persona. Todos sabemos o debemos saber que en la actividad física el cuerpo libera endorfinas, que son hormonas que se presentan cuando la persona está alegre, cuando la persona está contenta. Básicamente sería algo más o menos así. Bueno, por eso en el área psicológica también hay cuestiones importantes. Tenemos el área moral, que es donde vamos a favorecer en nuestros alumnos la incorporación de valores morales. Esto es muy importante porque estos valores que se van a incorporar no solamente van a servir para una planificación, perdón, para una sesión de entrenamiento o una clase, sino también deben y van a servir para la vida en general. Siempre hay que tratar de que esto sea correcto. Nunca se puede ser un buen deportista si no se es una buena persona primero, y lo mismo para los entrenadores, los docentes, los profesores, los técnicos y demás. Este punto en el área moral es bastante, tenemos que tenerlo bastante presente. Y por último, y quizás el más importante, ya que se arma de todos los puntos anteriores, es el que vamos a tratar de, con todo nuestro trabajo, favorecer el despliegue completo y armonioso de las capacidades humanas, tanto físicas, psíquicas, sociales y morales. Bien, pasamos a estrategias para la enseñanza, que es donde nosotros vamos a tener que, después de pararnos por primera vez frente al grupo donde vamos a realizar el trabajo, deberíamos hacer un breve diagnóstico para tener más o menos conocer y tener las características del grupo con el que vamos a trabajar, o de los deportistas o los alumnos con los que vamos a trabajar, y de esa forma más o menos saber por dónde podemos llevar nuestra planificación. Eso sería como una opción bastante positiva, y sería como una técnica didáctica. Vendría a ser como una técnica didáctica. Y después está la técnica FODA. Yo les decía antes de fortalezas, debilidades, en algunas filminas anterior. Bueno, esto se llama la técnica FODA. La misma se centra en observar fortalezas. En base a esas fortalezas vamos a poder marcar oportunidades y poder obviamente también visualizar las debilidades y las amenazas que vienen quizás por esas debilidades o por otras cuestiones que pueden siempre aparecer en nuestra clase. ¿Cómo es la técnica FODA? Fortalezas, como decía, oportunidades, debilidades y amenazas. Acá no es estándar esto que voy a leer ahora, no es totalmente estándar. Estos puntos que yo les marqué en cada una de estas opciones pueden estar o no pueden estar, pueden ser diferentes, pueden haber más, pueden intercambiarse, pero sí sabemos o tenemos que saber que dentro de nuestro grupo, de nuestro trabajo, siempre va a haber estas cuestiones. Va a haber fortalezas, va a haber oportunidades, va a haber debilidades y va a haber amenazas. Y cuanto antes podamos visualizarlas, mejor va a ser nuestro trabajo, mejor nos vamos a poder adelantar a alguna situación, a poder solucionar o lo que sea, para que nuestro trabajo sea lo más correcto posible. Y como decía entonces, fortalezas, un ejemplo puede ser el interés de los participantes por la actividad y las propuestas que tenemos para ellos, la participación de ellos mismos, si la participación es activa o si no lo es, la unión y las relaciones del grupo, las relaciones interpersonales entre ellos,
Como oportunidades podemos ver las edades de los concursantes y las diferencias que hay entre ellos en la edad, las condiciones personales, físico-deportivas o de otra índole en todos los alumnos. Al saber todo esto, podemos adaptar de manera general o individual, si fuera el caso, las actividades para que sean específicamente para cada persona. Nunca tenemos que creer que todos pueden hacer lo mismo, siempre cada persona es diferente, más adelante lo voy a marcar un poquito más. Otra oportunidad puede ser aspectos positivos de la infraestructura y los recursos materiales que tengamos. Las debilidades podrían ser el vocabulario inapropiado por parte de los participantes, a veces también por parte del profesional, la vestimenta inapropiada. Las amenazas pueden ser contrarias a las oportunidades, el estado de la infraestructura, la escasa cantidad o variedad de materiales, el desinterés por la propuesta, ¿sí? Acá hay otra contra lo que había en las fortalezas. Siempre que podamos visualizar esto cuanto antes, mejor va a ser nuestro accionar. Después también tenemos herramientas, además de la técnica de FODA. Por ejemplo, la herramienta que podemos usar para identificar las características funcionales sería observar las condiciones psicomotrices del alumnado, las relaciones interpersonales del grupo y en general, la forma de organizarse que tiene una persona ante una normativa o propuesta de trabajo, o el grupo ante la propuesta de trabajo. Después tenemos la herramienta de recursos humanos y normativos. Hay que tener en cuenta acá con qué tipo y cantidad de personas vamos a trabajar. Seguramente vamos a tener que establecer normas, reglas, con el objetivo de que se logre un ambiente óptimo y no hostil, como decía antes, y que sea llevadero nuestro trabajo y también la realización de la actividad para ellos. Tenemos los recursos materiales, tenemos que conocer, obviamente, con lo que vamos a contar, el lugar, la infraestructura, las posibilidades quizás de adquirir algún otro lugar mejor o alguna otra infraestructura más acorde o más materiales en base a las necesidades que se tengan. La seguridad, esto es muy importante, que se cuente con un seguro de emergencias médicas, más o menos conocer los pasos a seguir en caso de necesitarlo, en caso de alguna urgencia o de alguna emergencia. Acá no lo dice, pero es importante, muy importante, que nuestros alumnos tengan algún acto médico, algún certificado, en donde tienen el aval médico para poder hacer la actividad, más allá de que después cualquier cosa puede pasar, eso lo debemos saber, es importante tener un aval legal, ¿sí? Después puede pasarnos cualquier cosa y vamos a tener que tratar de estar lo más acordes posible a la situación en el caso de que sucedan, pero de antemano tenemos que tener eso para seguridad nuestra, pero principalmente para seguridad de nuestros alumnos, que tengan ese aval médico de que pueden hacer lo que están haciendo. Sobre todo hoy que por ahí la actividad física y el deporte es bastante concurrido en cualquier área, y bueno, y en cualquier edad, ustedes lo sabrán, entonces hay que tener cuidado con esto. Después tenemos el proceso didáctico de aprendizaje. Como inicial podemos ver que tenemos que analizar el proceso de iniciación deportiva para entenderlo. Y el proceso de iniciación deportiva ya lo vimos en este cuatrimestre, algunas semanas atrás, pero voy a nombrar apenas algunas características como la del sujeto que aprende, la del deporte o actividad, la estructura lógica de esa actividad o de ese deporte, los objetivos que pretendemos alcanzar con nuestra planificación, el planteamiento pedagógico o métodos didácticos, en fin, todo lo que más o menos ya vimos en la iniciación deportiva. Por eso es aconsejable, si queremos aprender un poquito más de este proceso didáctico, centrarnos un poco más en todo lo que es la iniciación deportiva. Después, para proceder en nuestro accionar didáctico, podemos citar algunas otras características, como las capacidades físicas, la etapa de crecimiento y la maduración del alumno, entender que no todos son por igual, como decíamos antes, condiciones de salud de los mismos, la cultura deportiva que tenga la familia, sobre todo si trabajamos con niños, ¿sí? El interés de la familia por parte de la actividad que hace el chico es importante. Eso puede generar motivación o al contrario, desmotivación con los alumnos, por eso nosotros tenemos que estar presentes en esto y si es necesario motivar.
Después, bueno, experiencias motoras que tengan los alumnos, la personalidad y el comportamiento de ellos, las condiciones socioeconómicas. A veces, por cuestiones económicas, el alumno a lo mejor deja de asistir a la clase, tenemos que estar al tanto de esas cosas y quizás poder colaborar, ayudar, ver la forma de no perderlo, no solo si el alumno tiene condiciones, talento, futuro y demás, sino también aquellos que lo necesitan. Es importante que estemos ahí pendientes de estas cositas, estos detalles, porque van a marcar la diferencia. Después, acá agrego algo que es muy importante tener en cuenta, chicos, que es conocer al sujeto que aprende constituye un aspecto fundamental en cualquier propuesta de enseñanza. ¿Por qué? Porque ese mismo sujeto tiene características únicas e irrepetibles y experiencias que aceleran o que retrasan la adquisición de nuevas experiencias o aprendizajes. Quiere decir que ninguna persona es igual a otra, ninguna aprende al igual que la otra. Tenemos personas que son quizás un poco más hábiles que otras, y bueno, eso hay que tener en cuenta. Por eso decía que no todo es funcional para todos, ¿sí? Bien. Algunas cuestiones más a tener en cuenta de la clase, y ya vamos terminando, después vamos a ver algunas imágenes como para entender un poco más esta última filmina. Y acá digo que el rol del profesor, entrenador, técnico, auxiliar deportivo tiene y debe que adoptar las siguientes cuestiones a la hora de estar al frente de una clase. ¿Por qué? Porque necesita lograr una organización y una buena realización de las propuestas que va a haber en la misma. Por eso la posición del profesional ante los alumnos tiene que estar de forma tal que todos lo puedan ver. Ejemplo, si los alumnos están sentados, él debe estar parado o enfrentado a ellos. Si se encuentra al aire libre, el sol debe estar siempre en la espalda de los alumnos, es decir, frente a nosotros. Nunca podemos estar al revés, nunca nuestros alumnos pueden estar con su vista al sol, ¿sí? Siempre el sol tiene que estar detrás de ellos y nosotros enfrentados al sol. Después, dependiendo de la actividad a realizar y la cantidad de concursantes que tengamos, tenemos que organizar la clase de modo tal que nosotros, los profesionales, podamos observarlos a todos, corregir y estar pendiente de todo lo que sucede en nuestro espacio, en nuestro momento, por ejemplo, actividades en hileras, en rondas, en circuitos, y siempre, como dije, estar presente y con visibilidad de todas las actividades. El tema de la voz del profesional debe ser una voz de mando firme, no tiene que ser agresiva ni tampoco demasiado suave, debe hablar de forma que todos escuchen y comprendan lo que se está explicando. Con esa voz tenemos que proporcionar información frecuente y de calidad al alumno. ¿Para qué? Para que la ejecución motriz a realizar sea bien ejecutada, esté lo mejor posible ejecutada. Ya si el mensaje no fue claro, si lo expliqué despacio, muy rápido, muy suave, muy fuerte, quizás el mensaje se desvirtúa un poco y eso va a llevar a que la ejecución no sea del todo lo correcto que pretendemos. Después tenemos que comprender que no todo, como decíamos antes, y lo vuelvo a repetir, comprender que no todos aprenden de la misma forma. Hay algunas personas, algunos alumnos que son más eficaces en menos tiempo que otros. Por eso la paciencia es un valor que vamos a tener que tener muy presente, que van a tener que practicar. Después, al plantear las tareas motrices con alto grado de complejidad, tenemos que entender que al ser de alto grado de complejidad, deberíamos proporcionar un tiempo mayor, un tiempo lógico de práctica motriz, ¿sí? Es lógico, sería muy lógico si damos un buen tiempo, sería ilógico si estamos dando una actividad de alto grado de complejidad y no le damos un tiempo lógico de práctica. Quizás si no hacemos eso, el alumno o la persona se va a ir a casa quizás un poco amargado o desilusionado porque no logró realizar correctamente la actividad de complejidad, y en realidad fue quizás porque no dimos un tiempo lógico de práctica. Después podemos decir que hay que desarrollar un clima positivo, donde las relaciones del profesional y el alumno tienen que basarse dentro de lo que es la empatía y la mutua confianza. Si el alumno no confía en mí, como entrenador, como profe, como docente, como técnico, como auxiliar, es probable que no tengamos éxito, y lo mismo viceversa. Tener habilidades comunicativas, no siempre hablando, a veces también si estamos de lejos, alguna seña, alguna demostración de algún
punto o detalle técnico o físico, lo que sea, pero bueno, generar esas habilidades de comunicación. Hay deportes quizás que por ejemplo, los entrenadores no pueden entrar a estar al lado de su atleta. Entonces, por ejemplo, en mi deporte, en atletismo, a veces no podemos entrar a la pista y tenemos que estar bastante lejos. Entonces no podemos estar gritando. Bueno, entonces ahí hay que generar alguna habilidad de comunicación, algún gesto, alguna seña, como para que nuestro atleta ya sepa lo que le estamos dando, o nuestro deportista ya sepa lo que queremos decirle. Después, capacidad para mantener la disciplina y afrontar la conducta desafiante. Siempre vamos a tener alguna de estas cuestiones y tenemos que más o menos manejar alguna gama de respuestas ante estas situaciones. Y siempre, 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 chicos, estar dispuestos a mantenerse actualizado día a día con el avance en métodos de entrenamiento, en fisiología deportiva, en anatomía, en lo que sea que pueda llegar a ayudarnos a mejorar nuestro trabajo. Bien, esto fue todo. Les voy a mostrar algunas imágenes, como dice acá, posición del profesor frente a los alumnos. ¿Sí? Fíjense, siempre el profesor o el docente o el entrenador tiene que estar de un lado, los alumnos del otro, cuando explicamos, cuando hacemos una elongación, o por ejemplo cuando están haciendo ya algunos ejercicios, caminar entre medios de ellos, observar si hay que hacer alguna corrección y demás. Bueno, más de lo mismo, actividades en donde puedan estar en hileras, en circuitos, en donde nosotros podamos observarlos completamente y estar siempre disponible a alguna corrección, como decía, estar ahí disponible a la necesidad que tengan nuestros alumnos. Después, como decía, organización en circuitos, estaciones, hileras, rondas, algo parecido, cosas similares. Obviamente, como digo, no es estándar esto, puede modificarse, puede haber otras formas, pero siempre y cuando se puedan respetar estas condiciones de las posiciones y demás, estaríamos en buen camino. Otras formas, ¿sí? En rondas, en posición bueno, acá la foto de arriba es un trabajo de fuerza general, en donde fíjense que podemos tener una visibilidad sobre todos. Bueno, más o menos eso. Espero, chicos, que se haya entendido, bueno, que les sirva en el futuro cuando les toque estar a cargo de alguna actividad o al frente de algún grupo, y espero que esto les pueda llegar a servir. Y bueno, nos estamos viendo. Saludos para todos.